Aquí empieza La Informante, el programa de La Neta que te pone al día sobre la actualidad política y los avances del proceso constitucional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Informante, el programa informativo de La Neta. Les saludo a su podcaster favorita, Catalina Gutiérrez, para contarles que ha sido una semana más lenta de lo habitual, pero no por eso menos importante. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Porque el Pleno de la Comisión Experta ha recibido las visitas de 3 organismos esta semana, entre ellos la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, y el fiscal nacional, Ángel Valencia. Recordemos que estas audiencias son para incorporar la visión y sugerencia de las autoridades de estos órganos a materias constitucionales de su competencia. Por otra parte, y después de 4 extensas sesiones, el Comité Técnico de Admisibilidad aprobó su autoacordado, tal como le comentábamos en el podcast pasado. Y ahora sí, luego de este micro resumen, vamos a lo que nos convoca, porque en esta edición me gustaría tocar un tema que en realidad nunca ha dejado de ser tema: la existencia de un Estado social y democrático de derecho. Como sabemos que este concepto puede dar lugar a algunas confusiones, hoy contamos con un invitado especial para que nos deje el panorama clarito como el agua. Démosle la bienvenida entonces a Sebastián Salazar, académico, abogado y coordinador académico del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarla a ustedes y también saludar a quienes están escuchando en este podcast de La Neta. Bacán, Sebastián. Muchas gracias por venir. Nosotros estamos muy contentas de tenerte aquí para que nos ilustres sobre el Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces, entremos en materia y recapitulemos. El acuerdo que dio origen a este nuevo proceso constitucional fijó 12 bases institucionales que deben ser incluidas en la redacción del anteproyecto, tarea que está a cargo de la Comisión Experta. Una de estas bases refiere al Estado Social y Democrático de Derecho, que no olvidemos fue parte de la propuesta entregada por la Convención. Sin embargo, aún es un concepto que genera muchas dudas. Sebastián, ¿qué significa esto y de dónde surge este concepto? El Estado Social y Democrático de Derecho es una fórmula constitucional que se fue desarrollando principalmente en Europa como un mecanismo alternativo a las crisis que se derivaron en ese continente como consecuencia de las guerras mundiales, los problemas de miseria, hambre, sufrimiento que vivieron los ciudadanos europeos, después también de la crisis económica de 1929, y que es una alternativa que busca consagrar una triple identidad: un Estado de Derecho. ¿Qué significa esto? Que las decisiones del Estado se tomen a través de instituciones y normas jurídicas. Un Estado democrático en el que se articula un sistema democrático de elección de representantes y que estos sean quienes adopten estas decisiones. Y un Estado social que es un énfasis en preocuparse de las condiciones de las personas de vida. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, como consecuencia de la crisis, de las diversas guerras mundiales que se vivieron en la primera mitad del siglo XX, la crisis económica, hubo muchas personas en situaciones de pobreza profunda. Y por lo tanto se construyó esta fórmula solidaria de apoyo para que las personas pudieran tener accesos adecuados en educación, en salud, en vivienda, en previsión social, etcétera, 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 que eran los principales desafíos que tuvo Europa en su reconstrucción. Teóricamente esto se desarrolla en Alemania principalmente. Hay un autor alemán que se llama Hermann Haller, que en los años 30, en plena llegada y auge del nazismo, construye teóricamente esta idea como una alternativa a la realidad anterior. Primero, el Estado totalitario, que estaba reflejado fuertemente con el fascismo y el nazismo, como un Estado omniabarcante que ahogaba a las personas, y también como la alternativa al Estado liberal de derecho, que es el que entra en crisis en 1929, el Estado laissez-faire, que tenía un rol eminentemente de abstención y preservación de los mercados sin debidos mecanismos de contrapeso. Esos escenarios entraron en crisis y el Estado social se articula como la fórmula intermedia que busca equilibrar libertad e igualdad, fortaleciendo la prestación de servicios sociales básicos de la ciudadanía. Vuelvo a reiterar: educación, salud, vivienda, alimentación, seguridad social, etc. Entonces es una fórmula que lo que busca es hacerse cargo de estas necesidades que tienen las personas para poder desarrollar sus proyectos de vida.
Buenísimo, Sebastián. Y aquí a lo mejor yo creo que debe haber una duda en casa para quienes nos están escuchando. ¿Cuál es la diferencia de este modelo con el que nos rige actualmente? Hay una diferencia sustantiva en una premisa. La finalidad del Estado social es garantizar la satisfacción de bienes que consideramos importantes a través de los derechos sociales: educación, salud, vivienda, previsión social o seguridad social. Esos bienes, de una u otra forma, no todas las personas pueden acceder a ellos por condiciones de pobreza, por situaciones geográficas, por discapacidades u otros factores. Lo que hace el Estado social es asegurar condiciones mínimas, consensuadas y acordadas políticamente, sobre lo que es digno y justo para que todos los habitantes del país podamos acceder a ello. Le da un rol más preeminente el Estado en la medida de que garantice el cumplimiento de estas condiciones mínimas, que además están basadas en la dignidad y en la justicia. Y eso el Estado lo puede hacer de diversas maneras. No hay una única forma de Estado social, sino que hay diversas maneras de Estados sociales, y que va a depender de las características propias de los países, de sus historias, pero la finalidad última es asegurar que las personas puedan tener acceso a condiciones de vida dignas y justas en estos elementos que yo he señalado. La diferencia radica en quién se encarga de eso, porque actualmente en el modelo subsidiario o en la construcción del modelo chileno, que tiene un modelo económico determinado y constitucionalizado, uno de sus principales elementos es que la satisfacción de estas necesidades y condiciones básicas de vida lo realiza principalmente el privado. Y lo hace a través de criterios eminentemente de mercado. Por lo tanto, hay personas que podrán acceder a mejores prestaciones de salud, vivienda, educación, etcétera, y otras que no podrán acceder a estos niveles de calidad por su capacidad de pago. Entonces, hay un sector que va a acceder a estos bienes que son de mejor calidad, que los van a realizar eminentemente privados, y otro sector que va a acceder a la prestación básica que entrega el Estado, pero no lo hace como una lógica de garante, sino que lo hace simplemente como un mecanismo de cuasi subsistencia. Esto se refleja mucho en salud, donde la discusión está al día de hoy sobre qué va a hacer con las ISAPRES, que están con una crisis como consecuencia de la pandemia. Pero hay que considerar que el 85% de la población en Chile está en FONASA y el 15% de la población está en ISAPRES, en seguros. Entonces, claro, se sostiene que elegir entre un ámbito público y privado nos permite ejercer nuestro derecho a elección, la libertad de elección. Pero esa libertad de elección queda supeditada, a la capacidad de pago. Y de esa manera, la solución de los problemas de estas condiciones básicas de dignidad y justicia quedan entregadas al mercado y no al Estado, que tiene la obligación de garantizar de mejor manera estos bienes colectivos que se transforman en derechos sociales. Otra cosa es la provisión, que incluso en este Estado social en que el Estado cumple un rol preferente, la provisión de los servicios sociales pueden ser públicos, privados o mixtos, pero lo que cambia es el enfoque, la manera y la forma de que se presten, principalmente a través de criterios de calidad y de condiciones mínimas justas y dignas bajo la idea de derechos. Buenísimo, muy buena introducción ahí. Pero tengo otra duda. Entendemos ya entonces cuál es la diferencia con este modelo con el que tenemos actualmente, pero me gustaría preguntarte por un ejemplo. ¿Con qué ejercicio específicamente del qué derechos sociales podríamos hablar que tenemos un Estado social y democrático de derecho? Mire, en la actualidad no tenemos un Estado social y democrático de derecho, a pesar de que incluso en la Constitución chilena no se dice expresamente que tengamos un Estado subsidiario, pero sí la práctica institucional, como me enseñaron a mí en la universidad como estudiante de Derecho, cómo le enseñan a los jueces, cómo la gran mayoría de los profesores durante 40 años educaron a sus estudiantes, nos dijeron de que había un Estado subsidiario que se encontraba en la autonomía de los cuerpos intermedios,
como principio de ordenación de la sociedad, y además en el rol de la libertad de empresa en el artículo 19, número 21. En Chile lo que hemos tenido son provisiones mixtas de determinados bienes a través de la Constitución del 25, pero con la Constitución de 1980 esto cambia radicalmente y se privatizan muchos ámbitos. Y el Estado única y exclusivamente se focalizaba, y esta palabra es muy clave, focalizar en los sectores más pobres de la sociedad. Estamos hablando de las personas que ya no podían acceder a nada. Ya. Pero una parte importante de la sociedad chilena que se reconoce o se considera como clase media, no accedían a estas prestaciones estatales o públicas, sino que debían acceder al mercado para educación, salud, vivienda, previsión social. Entonces, ha habido durante la experiencia chilena en materia educacional una provisión mixta, incluso cuando con la ley de instrucción primaria obligatoria del año 20, se mantuvo un régimen público y privado, incluso cuando se construyó un Estado docente. Ahí hemos visto provisión mixta, pero en el caso de la salud y sobre todo la atención primaria, hemos tenido una lógica de Estado social, en el que efectivamente se construyó un sistema, los famosos CEFAM que conocemos al día de hoy, o los centros de atención mental también que están al día de hoy. Toda esa red de prestaciones que están a nivel local, en los municipios, están en las comunas, es una herencia de una construcción de un proto cuasi Estado social, pero que fue interrumpido como consecuencia del golpe de Estado y particularmente con el orden político constitucional que se implementa en la Constitución de 1980, que vuelvo a reiterar, privilegia de manera profunda lo privado sobre lo público y deja que muchas personas, sobre todo personas de clase media, se vean obligadas a tener que recurrir a lo privado porque la prestación pública es de baja calidad, baja cobertura y enfocada principalmente a personas pobres. Excelente, muchas gracias. Y otra pregunta que también hemos como escuchado harto y también nos han hecho llegar por redes sociales es ¿cómo se financia este Estado social y democrático de derecho? El Estado social y democrático de derecho se financia tal cual como se financia hoy día el Estado subsidiario, que es a través principalmente de los ingresos que recibe el Estado, ya sea a través de impuestos, tasas o contribuciones, regalías, sobreprecios, multas, etcétera. Todas las vías de financiamiento entran a las arcas fiscales y ahí le corresponde a la autoridad política ir distribuyendo los recursos dependiendo de cuáles son las prioridades entre una u otra. Obviamente los derechos sociales que he mencionado tienen una estructura más bien prestacional por regla general, pero también tienen elementos negativos de abstención. Y obviamente implica que articular sistemas públicos o privados, o incluso entregar subsidios a las empresas privadas para que hagan provisión mixta o privada en estos derechos, tiene un costo. Y se hace a través de principalmente los tributos. Por eso la discusión de reforma tributaria es tan importante también. Y ahí tenemos que ver que el Estado social articula quizás el deber más importante de una sociedad, que se construye sobre la idea de lo social o lo solidario, que es el deber de contribuir a los gastos del Estado, porque de esa manera nosotros apoyamos a los ciudadanos que no pueden acceder al mercado, o a aquellas personas de clase media que están complicadas, o a aquellas personas pobres que lisa y llanamente no pueden ni tienen la capacidad de elegir. Pero antes de que se me asusten aquí las auditoras y los auditores, simplemente sostener la siguiente idea: todos los derechos sociales y todos los derechos civiles y políticos cuestan dinero. Proteger la propiedad implica tener un sistema de registro, implica tener tribunales de justicia, implica tener funcionarios, implica tener policías. Por las características especiales de las policías, tiene un sistema previsional distinto. En todos esos elementos hay aporte de dinero del Estado, de los ingresos que recibimos, de los impuestos, tasas y contribuciones que se pagan, se asignan eso para proteger esos derechos, porque los derechos en el papel no dicen nada si es que no se articulan instituciones y mecanismos de protección a estos que van más allá de ir a los tribunales. Todos los derechos sociales generan costo.
el debido proceso, por ejemplo, también genera costo. Los subsidios que el Estado ha entregado, o los beneficios o exenciones tributarias que el Estado ha entregado, por ejemplo, para incentivar ámbitos económicos como lo forestal, las pesqueras, la acuicultura, etcétera, son recursos que entrega el Estado o deja de recibir para desarrollar actividades económicas que hacen principalmente los privados. Por lo tanto, y con esto vuelvo a cerrar la pregunta, ¿cómo se financia el Estado social? Tal cual como se financia el día de hoy. La diferencia está en el énfasis, en que las personas que tengan más paguen progresivo proporcionalmente a lo que ganan, y las personas que tienen menos paguen progresivamente menos por lo que reciben. Eso se articula como solidaridad y de una u otra forma crea mayor cohesión y estabilidad democrática, y en última instancia favorece a la clase media y a las personas más pobres. Bacán, entonces así como para recapitular, actualmente Chile se rige bajo un modelo de Estado subsidiario, es decir, el Estado no interviene en aquellas actividades económicas que son desarrolladas adecuadamente por los particulares o empresarios. Y como pudimos conversar, el Estado social se basa entonces en un sistema que pretende generar a través de políticas del Estado un mayor bienestar social con intervención de este, claro. Y esto no implica que el Estado tenga un rol activo en facilitar nuevas y mejores condiciones para el desarrollo individual y social. El punto clave ahí es que en esa aseveración que tú planteas, es que el Estado debe garantizar que los derechos se cumplan. Ya. Y tiene múltiples formas de hacer cómo esos derechos se cumplan. Y hay fórmulas mixtas, fórmulas privadas y fórmulas públicas. El Estado social no significa que va a haber una única oferente, que no va a haber una única oficina, no es sinónimo de que todo deba ser estatal. Y ese es un problema. Y esa es una confusión que generalmente se utiliza, porque claro, se establece el Estado subsidiario en oposición al Estado social. No es así. Yo decía en un principio el Estado social, el Estado subsidiario, el Estado totalitario, el que absorbe todo, el que hace todo, que puede ser tanto de izquierda como de derecha. Sí. Y al medio de eso está el Estado social, que toma elementos de lo público y lo privado y lo va aplicando eficaz y flexiblemente. Tal vez el día de hoy necesitamos potenciar algunos elementos en educación. Por ejemplo, necesitamos potenciar la educación pública, sobre todo en regiones. Entonces se ponen más recursos ahí, porque tenemos que nivelar hacia arriba. Y después, cuando eso se logre, bueno, se mantiene, se baja y potenciamos, no sé, ahora vamos a utilizar educación, vamos a dar ayudas para que los adultos mayores u otras personas puedan manejar computadores, celulares, porque al final el Estado va modernizándose y muchas de las gestiones se hacen de manera digital. Entonces apoyamos en ese sentido. Entonces es una fórmula flexible. Lo que sí hace el Estado es que garantiza derechos, así como se garantiza el derecho a la propiedad, a la libertad de empresa, a la libertad de expresión. El Estado va a tener un énfasis de importancia también en que va a garantizar la educación, salud y vivienda de calidad, en los términos que planteaba, a efectos de que la gran mayoría de la ciudadanía, clase media y clases más pobres, puedan acceder a estas condiciones materiales justas y dignas. Pero en ningún momento significa que el Estado vaya a asumir todo. Quiero ser súper enfático en ese punto. Buenísimo, porque me diste la patita para preguntarte algo que espero que quede claro ahora. ¿Es compatible con la subsidiariedad o la viene a reemplazar? Esta es una discusión. Bueno, lamentablemente todos los abogados uno tiene que distinguir. Es la típica respuesta y por eso siempre se enojan. No, pero ustedes nunca dicen las cosas claras. No, es que depende. Hay contexto y hay que distinguir. ¿En qué? Aquí vamos a explicar la distinción ahora. Tal cual como se ha entendido la subsidiariedad en Chile como un principio que ordena la sociedad y que por lo tanto pone al Estado supeditado al rol de lo privado para satisfacer necesidades públicas, es incompatible con el Estado social. Porque es un principio que ordena las relaciones sociales. Es un principio que le da un rol claro a los privados, claro al Estado, privilegia a los privados para satisfacer necesidades públicas, y el Estado actúa en forma precaria o en forma en que no hay ningún interés de los privados, un interés de mercado, para poder desarrollar una actividad económica o satisfacer derechos. Porque aquí estamos hablando de derechos. Yo no tengo ningún problema en que exista una lógica de mercado, por ejemplo, para
transporte público, privado, no tengo ningún problema, por ejemplo, para incentivar la construcción de puentes o túneles, no tengo ningún problema con eso, pero cuando estamos hablando de educación, salud, vivienda, que son los elementos que permiten a las personas vivir y tomar decisiones en su vida, ahí el énfasis debe cambiar. Entonces, en ese sentido, la forma en que se ha entendido el principio de subsidiariedad en Chile, la forma radical, que yo vengo estudiando esto de hace muchos años, es incompatible con el Estado social. Ya. Lo que sí es compatible con el Estado social es que sea la subsidiariedad un principio de distribución de competencias, en que se diga, bueno, usted hace esto y yo hago esto. Usted privado, con estas reglas, puede proveer educación, salud, vivienda, con un enfoque público, con un enfoque de satisfacer derechos, obviamente con los debidos controles para que el Estado no y las instituciones públicas no cometan tipos de arbitrariedades, pero con una lógica que va en beneficio de las clases medias y las clases más bajas, que son aquellas que necesitan acceder a estos bienes porque no pueden hacerlo personalmente en el mercado. Pero la subsidiariedad, entendida como este mecanismo de distribución de competencias o atributos, es una forma de Estado social. La literatura especializada reconoce a lo menos 3 grandes familias de Estado social. Y a su vez, dentro de esas 3 grandes familias, que además están sustentadas por posiciones políticas bastante transversales, liberales conservadores, demócratas cristianos, socialdemócratas, se va articulando la forma en que el Estado garantiza estos derechos. Les voy a dar un ejemplo. En Inglaterra se construye el modelo Beveridge, que está muy marcado en el salud, un sistema de salud que atiende a todas las personas, lo cual todas las personas se atienden ahí, se pagan a través de impuestos y la persona que quiere puede comprar un seguro complementario, como sería la ISAPRE al día de hoy. Ese mecanismo fue defendido tanto por los laboralistas como por los conservadores ingleses. Attlee, que fue el primer ministro inglés laboralista, hablaba de la idea de seguridades y clase media. Churchill hablaba de protección desde la cuna hasta la muerte. O sea, estamos hablando de las condiciones materiales de las personas durante toda su vida. Entonces es un discurso que está presente. Los escandinavos también lo tienen, los alemanes también lo tienen, en Colombia también lo tienen, pero lo hacen porque entienden de que esta fórmula es transversalmente política, tanto a la centro izquierda como a la centro derecha. Y por algo en Alemania fueron los demócratas cristianos que desarrollaron esto. En España fue un acuerdo político entre los partidos socialistas y la centro derecha, que es el actual Partido Popular. En Italia también fueron los demócratas cristianos con los socialistas. En Inglaterra fueron los liberales, perdón, los laboralistas con los conservadores, etcétera. Es una fórmula transversal. Y por lo tanto, al ser una fórmula transversal, hay matices, hay opciones y variantes, pero nunca se pierde el objetivo de garantizar derechos a las clases medias y a las clases bajas en educación, vivienda, salud, previsión. Por eso existen distintas formas, y por eso vuelvo a reiterar que la forma de la subsidiariedad, no como se entiende en Chile, sino como se entiende en otros lugares del mundo, es una forma de desarrollar el Estado social. ¿Qué es lo que importa, creo yo, acá? Es que esa decisión no se resuelva en la Constitución, sino que esa decisión quede a la política, que se establezca el Estado socialdemocrático de derecho en los términos que establece la base, se le dé un marco adecuado, pero si yo quiero potenciar más a los privados, si yo quiero potenciar más a lo público, si quiero hacer fórmulas mixtas, etcétera, que eso lo decida la política. ¿Para qué? Para que esa fórmula que le dio sentido a liberales conservadores, socialdemócratas y demócratas cristianos, le dé sentido a nuestros liberales conservadores, a nuestros demócratas y a nuestros social cristianos, y construyamos un pacto, un acuerdo básico, y todos podamos regirnos y gobernar a partir de ese marco general. Y cuando alguien, un proyecto político, gane las elecciones, bueno, ponga los énfasis dentro de este marco común y además pactado y acordado, y que le dé sentido a todos. Buenísimo, Sebastián. Te me adelantaste en una pregunta porque justo te iba a preguntar cómo eran los modelos internacionales, pero ya lo contestaste y espero que haya quedado muy claro. Pero ahora entremos entonces al trabajo de la comisión experta. Si bien la y los comisionados no han adelantado nada respecto a este debate, sabemos que concentrará gran parte de la discusión. ¿Cuál crees tú que podría ser uno de los principales nudos a la hora de redactar el articulado que lo consagre en este anteproyecto, y en qué términos? Mira,
Yo creo que el principal nudo, y esto lo ve uno mucho en los debates que se ha dado en la comisión experta, particularmente en 2 subcomisiones, y lo que también se ha derivado de la opinión pública, es que se quiera asociar Estado social con subsidiariedad. O sea, como que Sí. Estado social fuese lo mismo que subsidiariedad. Nosotros explicamos hace poquito que Sí. la forma radical de subsidiariedad como se ha practicado en Chile durante el último, como se ha enseñado, como se ha actuado políticamente, no es compatible con el Estado social. Ya. Y eso no va a tener acuerdo. No va a tener acuerdo. Porque no representa a las distintas visiones políticas que mencioné recientemente. Ujú. Por lo tanto, el principal desafío es construir una fórmula que le permita a todas las posiciones políticas verse reflejadas. Entonces, si se insiste mucho en querer constitucionalizar el principio de subsidiariedad, que además va a ser entendido de esta forma radical, yo creo que ahí tenemos un nudo crítico complejo. Ya. Segundo nudo crítico complejo va a tener que ver con, bueno, cómo se van a constitucionalizar o no determinados derechos sociales. Y aquí hay múltiples opciones. ¿Cómo se van a garantizar? Hay múltiples opciones. Aquí lo que hay que buscar son posiciones intermedias o híbridas. Derechos sociales, creo yo, robustecidos, principalmente educación, salud, vivienda, previsión, y algunas fórmulas que obliguen al Estado a mejorar, a modernizarse, a través de lo que se dice mandatos sobre mejoramiento en organización, gestión y procedimientos. También incentivar una forma mucho más descentralizada del poder territorial, o sea que hay que potenciar también a las regiones, porque ellos van a prestar estas ideas, van a prestar estos servicios en Arica, en Punta Arenas, en Puerto Montt, en Aysén, etcétera. No todo puede salir desde el organismo, desde Santiago, del Chile Central. Y en ese sentido también hay una discusión que ahí se tiene que considerar. Y también el tema de cómo se van a garantizar estos derechos, porque se asocia de que la única forma de garantizar estos derechos es a través de recurrir a tribunales, pero esa es una vía, y eso puede servir para un grupo de derechos sociales, no para todos, porque los derechos pueden tener este tipo de acción, ir al recurso de protección, pero también pueden establecer mandato al legislador, mandato a la administración, mandato al poder judicial, tal cual como lo hacen los demás derechos. Entonces ahí se van a encontrar algunos nudos al respecto, pero esperemos que la comisión experta pueda llegar a un acuerdo en esta materia para planteárselo al Consejo Constitucional, de buscar fórmulas eficaces y mixtas o híbridas. Ya. Que nadie sienta que se están llevando la pelota para su casa, sino que le dé sentido a la ciudadanía, que le dé sentido a las posiciones políticas, de que se puede llevar proyectos políticos dentro de esta fórmula, que es lo que al día de hoy no ha pasado. Aquí yo voy a citar al profesor Pablo Ruiz Tagle, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que él tiene un libro, las 5 repúblicas, y él plantea un punto, que lamentablemente la Constitución chilena actual no reflejó que los sectores políticos se pudieran sentir identificados con ella. Aparte de ser una constitución que funcionó siempre desde la contramayoría, o sea, desde la desconfianza, y tenía mecanismos para protegerse, y eso impidió de que se pudieran llegar a acuerdos mucho más consistentes y poder modernizarla o darle sentido político. Lo que se espera es que en este debate constitucional podamos tener un texto que refleje ese acuerdo y que nos represente a la mayor cantidad posible de chilenos y chilenas. Esperemos que pase. Igual tienen poquito tiempo los comisionados y comisionadas para hacer como esta visión más transversal como de la norma constitucional. Pero aquí, por último, quisiera preguntarte sobre la forma en que te parece que la comisión experta debería abordar este tema. ¿Crees que debería ser tratado en una subcomisión en particular, como en la de derechos, o por más subcomisiones? ¿Basta simplemente con tener el articulado que diga esto o necesita más cosas? O sea, yo creo que la fórmula de cláusula social es una definición de política constitucional que va a tocar distintos puntos, de distintas comisiones. En algunos van a tener más énfasis que en otros. El sistema político, seguramente muchos de los temas sociales, ver cómo se aprueban, si se le da la atribución exclusiva al presidente o si los parlamentarios podrán presentar, por ahí puede haber una discusión por ahí. En función judicial, principalmente el recurso de protección o algún otro mecanismo o garantías puede también, jurisdiccionales, puede establecerse, y ahí hay que pensar bien.
aquí se habla mucho de la judicialización o del activismo judicial. El activismo judicial opera para todos lados. De hecho, no es que sea solamente patrimonio de un tipo de derecho, sino que piénsese que en los 90, para proteger derechos que no estaban en el recurso de protección, se creó la teoría de la propietarización de los derechos. Entonces, a través de una fórmula de la propiedad se buscaba proteger otros derechos. Entonces, la creatividad es parte de los colegas en ese sentido. Pero, obviamente, la parte más donde va a estar más el punto nuclear va a ser la Comisión de Principios, porque ahí van a establecer seguramente la cláusula. Ya. Y en la Comisión de Derechos Sociales, Económicos, Sociales y Culturales, donde se van a desarrollar de manera más intensa los derechos. Que pueden haber, y como les digo, hay múltiples fórmulas. Puede ser una cláusula social solamente, puede ser una cláusula más directrices para el legislador, para la administración, o puede ser consagrar ciertos derechos sociales, algunos más o menos, más fuerte o menos. Generalmente la experiencia comparada nos dice que hay mezclas, híbridos. Cláusula social con algunos derechos y con principios. Yeah. Cláusula social con algunos derechos reforzados, otros más que nada mandatos o directrices. Lo que hay que buscar es, dentro de esa pluralidad de opciones, aquella que le dé sentido a la ciudadanía chilena. Y creo yo, y esto es una opinión muy humilde, como haber estudiado estos temas, es que acá se debe buscar una cláusula muy amplia, no entrar en el detalle, una cláusula amplia. De hecho, la base es súper clara en ese sentido, la base que establece la materia, porque ahí lo que se busca asegurar son la cláusula, asegurar la provisión mixta. Ya. Por lo tanto, hay una opción de provisión mixta, y además con respeto a la progresividad y el principio de responsabilidad fiscal. Progresividad y responsabilidad fiscal nos obligan a que cualquier avance en esta materia tenga que ser ponderado y gradual, a efectos de generar certezas a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas que vemos este debate. Entonces, mi impresión es que tiene que ser un desarrollo híbrido, buscar lo mejor que pueda hacer para el país. Creo yo que derechos fuertes en 2 o 3 aspectos, que son quizás los más dramáticos. Hacer un derecho al mínimo existencial que permita recoger que más adelante, si el problema energético se hace complejo, bueno, se busque a través de esa vía generar políticas públicas en materia de energía. Yeah. El agua, yo creo que debería estar ahí por una situación mucho más dramática, agua potable y saneamiento. Poner esos ciertos énfasis y permitir a que sea la política, a través de las instituciones, que puedan ir desarrollando eso. No cerrar todo en la Constitución. Buenísimo, Sebastián. Muchas gracias por tus explicaciones y espero a quienes nos escuchan le haya servido tanto como a nosotras. Sobre el trabajo que tendrá la comisión experta durante las próximas semanas, no podemos especular mucho hasta que las y los comisionados terminen de ingresar las propuestas de normas constitucionales, porque para eso tienen como plazo límite el 30 de marzo y posteriormente serán remitidas a una de las 4 subcomisiones según el tema que traten para su discusión y votación. Y con esto nos vamos despidiendo de este capítulo. Sebastián, ¿cómo te sentiste? Bien, muy agradecido de ustedes por tener la posibilidad de acercar esta discusión. Nosotros vemos con preocupación que esto nos está importando mucho, pero yo siempre digo a mis estudiantes, y lo digo con las personas que hablan, no es lo más urgente para la ciudadanía el día de hoy, porque tenemos varios problemas, pero sí es muy importante, porque implica tomar decisiones y poder llegar a acuerdos en temas que se necesitan resolver en el corto, en el mediano y en el largo plazo. No es urgente, pero es mega importante. Qué buena cuña, me gustó mucho. Y eso, como llevándonos a esta recomendación de Sebastián, entonces le invitamos a que se queden atentas y atentos a nuestras redes sociales, donde día a día informamos lo que pasa en los pasillos del ex Congreso, sede del nuevo proceso constitucional. Y por supuesto, pónganle oreja a nuestro próximo capítulo de La Informante, porque como dicen los lolos y lolitas, se vienen cositas. Hasta la próxima. Muchas gracias, Sebastián. Chao, que te vaya bien. Chao. Gracias a ustedes. Esto fue La Informante, un espacio producido por La Neta en colaboración con la plataforma Tejiendo Constitución y con el apoyo de la Unión Europea. Este capítulo fue conducido por Catalina Gutiérrez. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentras como @lanetacl.